¿Es María la Madre de Dios? Una de las enseñanzas bíblicas que enseña la Iglesia Católica es que María es la Madre de Dios. Y esta es como una de las enseñanzas que más insultan a Dios, que más blasfeman contra Él, porque uno no puede decir que María, una mujer, es la Madre de Dios, un ser todopoderoso. Si en Génesis 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, no podemos decir de que María fue primera o fue la madre de Dios. Eso está muy mal. Y que Dios, en el nombre de Jesús, envíe su Espíritu Santo para que nos dé conciencia y nos convenza del pecado. Porque en la Iglesia Católica te enseñan a decir y hacer muchas cosas que no son bíblicas y que muchas veces van en contra de la Biblia. Y para eso vamos a ir a San Juan 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Jesús. Ya, partamos de ahí. Jesucristo dice, el Verbo, o sea, Jesucristo, era con Dios. Jesucristo era con Dios. Jesucristo y Dios, estaban los dos. Y el Verbo era Dios. Ahora nos está diciendo que Jesucristo y Dios son uno solo. Jesucristo estaba en el interior de Dios, cuando se inició el universo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Este era en el principio con Dios, dice en el versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo hicieron los cielos y la tierra. Entonces, esta es la enseñanza de que hay que dar, de que María no es la madre de Dios. María simplemente fue la madre del Jesús carnal, de su físico. Jesucristo aquí dice que ya existía, o sea, su espíritu siempre existió porque estaba con Dios. Dios es un espíritu, está en los cielos, y acá en el versículo 1 dice que el Verbo era Dios. Jesucristo era Dios y Jesucristo estaba con Dios, estaba en su interior. Luego dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, Jesús y el Espíritu Santo hicieron el universo. Entonces, uno no puede decir que María es la madre de Dios. Jesucristo ya existía desde el inicio del universo, y Dios, porque María era una persona intachable ante los ojos de Dios, una mujer ejemplar que la gente lo debería todavía, en cierta forma, aprender de la obediencia, solamente de la obediencia, no idolatrar ni seguir, sino que aprender. Entonces Dios envió a Jesucristo, que estaba en espíritu, lo envió al vientre de María. Entonces María quedó embarazada y 9 meses después nació Jesucristo en forma física. Y luego dice en el 14, y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, Jesucristo fue hecho carne. Jesucristo nació, se le dio un cuerpo de humano, nació en forma de bebé. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Qué significa unigénito? Unigénito es un hijo. Si usted tiene un solo hijo, ese es su unigénito. Y si usted fue solamente un hijo, sus padres no tuvieron más hijos, usted pasa a ser unigénito, un solo hijo. No es, aquí estamos hablando de Jesucristo, el Dios Hijo. Pero lo que acá dice que María, ella fue la que engendró el físico del Señor Jesús. Y dice
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces vemos en el versículo 1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más abajo dice, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. O sea, Juan el Bautista llegó primero, pero está diciendo que Jesús era antes que él. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya existía desde el inicio del universo. Dice, es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí Juan el Bautista nos da a entender de que Jesucristo existió primero de forma espiritual en el tercer cielo donde está Dios, pero que físicamente Juan el Bautista llegó primero anunciando las buenas nuevas. Entonces de eso se trata el video, de aprender bien las cosas que uno dice, de leer, de que uno tiene que leer la Biblia, tiene que hablar todos los días con Dios, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y hacer la voluntad de Dios, que es amarlo a Él y amarlo al prójimo. Pero esa es la idea, de que conozcamos bien las doctrinas, que tengamos conciencia de Dios y de lo que decimos respecto a la Biblia.